Joaquín, gracias a los hermanos que con tanta pasión, con tanta dedicación nos llevan a alabar al Señor. Ante todo, buenas tardes. ¿Cómo andan? Ahí, mientras cantamos la última alabanza, dice: mas tu perdón me liberó. Mas tu perdón me liberó. Hoy a la mañana estuvimos con Mariela en la iglesia de Esperanza compartiendo la palabra y traemos también los saludos de todos los hermanos allí en esa hermosa iglesia de Esperanza Norte. Hace un tiempo tenía en mi corazón poder compartir una palabra que justamente está hablando esto del perdón. Su perdón me liberó. Su perdón me liberó. Y cuando elegimos un título para el mensaje, quizás podríamos dar un montón de títulos acerca de la palabra que vamos a compartir. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo capítulo 18, nos vamos a posicionar ahí. Todos aquellos que hayan traído Biblia, podemos abrir en el Evangelio según San Mateo capítulo 18. Y a partir del versículo 15, como a manera de introducción, dice cómo se debe perdonar al hermano. Y el Señor empieza a decir cómo se debe perdonar al hermano. Ustedes en sus casas lo van a leer, porque lo que quiero compartir es cómo a través de la parábola el Señor Jesucristo va a mostrar acerca del perdón. El apóstol Pedro, uno de los apóstoles que para mí es uno de los favoritos, porque el apóstol Pedro era aquel hombre sanguíneo, pero que también era el que prestaba atención. Y el apóstol Pedro, aquel que muchas veces vemos que en ese acto, en ese ímpetu, si tenía que cortarle la oreja al siervo, sacaba la espada, le cortaba la oreja, y menos mal que el Señor Jesucristo estaba ahí y le puso la oreja nueva. El apóstol Pedro era aquel hombre que siempre decimos que él fue el que negó al Señor Jesucristo, fue el que negó al Señor Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Pedro también fue aquel que se supo arrepentir y lloró amargamente luego en que lo hubo ofendido, que lo hubo negado al Señor Jesucristo. Era el apóstol Pedro aquel que caminó sobre las aguas. Este apóstol Pedro era el único apóstol que cuando el Señor Jesucristo dijo: ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué dicen quién soy yo? Unos dicen que eres Elías, que eres profeta. Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y fue al único que el Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Fue al único. Y vemos este apóstol Pedro, que luego que el Señor Jesucristo comenta cómo hacer para perdonar nuestras ofensas, en el versículo 21 del capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, dices: entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Vulgarmente decimos por ahí cuando leemos esto, que Pedro quiso ser más papita que el Papa. Y dijo: ¿hasta 7? ¿Hasta 7 veces? El Señor Jesús le dijo en el versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 17, versículo 4, dice que si 7 veces pecare contra ti tu hermano, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento,
perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces volviera arrepentido, pidiéndote perdón, dice Jesús, perdónale. Ahora, el Señor Jesucristo va a ilustrar acerca del perdón. Y lo va a hacer con la parábola de los 2 deudores. Dice versículo 23 y 24. El Señor Jesucristo, tratando de ilustrar lo que dijo a Pedro, le dice que el que no está dispuesto a perdonar es muestra que no tiene un corazón regenerado. Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Vamos a ir tratando de desglosar esta parábola. Y en primer lugar vemos la benignidad del rey. 10.000 talentos, una cantidad enorme. Se dice que allá en el año 1980 estos 10.000 talentos equivalían más o menos a 2 millones de dólares. Miren, cuando pecamos, contraemos una deuda con Dios. No con un par, no con uno igual a igual. No una deuda por lo que hayamos comprado o vendido o una deuda por un préstamo que hayamos sacado, sino una deuda con un rey, con Dios, el creador y sustentador de todas las cosas. Una deuda al cual muchas veces nosotros no rendimos la honra que Él se merece. No rendimos el reconocimiento y quebrantamos sus leyes. Y lo hacemos sin ningún temor, sin ningún escrúpulo. Aún sabiendo que el quebrantamiento de las leyes tienen y contienen la pena capital. El versículo 23 y 24 que acabamos de leer dice que hay una cuenta de esas deudas. Hay una cuenta de esas deudas. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al hombre, no teniéndoles en cuenta sus pecados. Y si seguimos leyendo, vamos a ver en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Filemón tenía un siervo que llamaba Onésimo. Ese siervo se escapó y se encuentra con el apóstol Pablo en la cárcel. El apóstol Pablo escribe una carta y le dice a Onésimo, llévale esta carta a Filemón. Onésimo dice, ¿sabes qué, Pablo? Si yo llevo esta carta a Filemón, Filemón me corta la cabeza porque yo estoy en deuda con Filemón. Yo vengo escapado de Filemón. Ahora Pablo me parece verlo y escucharlo y decirle, mirá Onésimo, no te hagas problema, porque en el versículo 18 yo le digo a Pablo que sí, tú le debes algo a Filemón, que lo ponga a mi cuenta, pues Filemón también me debe. El Señor, no teniendo en cuenta nuestros pecados. Una de las primeras preguntas que nos hacemos es, ¿cuánto debemos a Dios? ¿Cuánto debemos al amo? A este Dios, a este amo que no podemos sobornar, que no podemos engañar. La deuda de nuestro pecado es infinita, es impagable. Estos 10.000 talentos simboliza un máximo, es enorme. Ninguna persona, ningún siervo podía pagar esa cantidad de dinero. Es una deuda que es incapaz de poder pagar. En el versículo 25
Dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Todo pecador es un deudor insolvente delante de Dios, porque no llega a pagar la deuda del pecado. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Solo Cristo en el Calvario satisface el requisito de Dios. Esta muerte eterna no puede pagar la deuda. El infierno eterno no puede pagar la deuda. Solo Cristo en el Calvario satisfizo el nivel que exigía Dios. El versículo 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pide paciencia, te lo pagaré todo. ¿Pero con qué va a pagar? Si acabamos de leer en el versículo 25 que todo lo que tenía no alcanzaba, ¿cómo iba a poder pagar? ¿Cómo es que podemos pagar nosotros nuestra deuda del pecado a Dios? Dios santo, 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 justo, Padre eterno, ¿cómo podemos pagar la deuda? En el versículo 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y aquí vemos que este rey quiso ser glorificado por el perdón. La súplica del siervo fue, ten paciencia conmigo. Pero el rey le garantizó el descargo rápido y completo de la deuda. Le soltó y le perdonó la deuda. Ten paciencia. El Dios de infinita misericordia, está dispuesto siempre por su gracia a perdonar todos nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos y arrepentirnos y llegar a Él con fe. Ahora notemos que aún cuando este siervo fue perdonado, no se le descargó el hecho de que siga sirviendo al rey. Al contrario, cuando Dios nos perdona nuestros pecados, nos debe hacer más presurosos para obedecer y ser el mejor siervo del Señor. Pero ahora vamos a ver en segundo lugar la severidad de este siervo perdonado. En el versículo 28 al 30 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué pequeña era la deuda de su compañero, de su consiervo, comparada con los 10.000 talentos! Las ofensas que nuestros semejantes nos hacen son insignificantes comparadas con las ofensas que nosotros hacemos a Dios. Y sin embargo, juzgamos, condenamos, no perdonamos. En el versículo 28 vemos esa severidad y esa brutalidad. Dice que agarrándole le ahorcaba, le ahogaba. Lo estaba agarrando así. Págame la deuda. Págame la deuda. Somos tan livianos muchas veces en juzgar y condenar a aquellas personas que nos ofenden. El tema, ¿sabe qué es? En que muchas veces nosotros clasificamos el pecado.
Y entonces decimos, no porque él esté un mentiroso, pecado grande. Es más o menos que el que roba. Es más o menos que el avaro. Y para el Señor Jesucristo y para Dios todos los pecados son iguales. Lo que no son iguales son las consecuencias. Pero todos los pecados son iguales. Y ahí vemos cuando un grupo de fariseos y religiosos traen a esta mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y dice que el Señor Jesucristo estaba ahí escribiendo en la arena, en tierra. Y aquellos que trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio, le dijeron al Señor Jesús, la ley de Moisés dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Y yo creo que si el Señor Jesucristo hubiese sido un hombre 100% por más santo que sea, quizás hubiese podido decir, bueno, vamos a hacer una cosa. Aquellos que nunca han adulterado, que arrojen la primera piedra. Pero los que adulteraron, no. Solo aquellos que nunca adulteraron, tiren la primera piedra. Sin embargo, el Señor Jesucristo levanta la vara y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No el que nunca haya adulterado, el que esté libre de pecado. Porque todos los pecados para Dios son iguales, son ofensa a Dios. Pero nosotros los clasificamos. El adúltero, el ladrón, el mentiroso, el hipócrita, bla, bla. Y ahí vamos llevando. Cuando vamos a Gálatas 6 vemos cuáles son los frutos de nuestra carne y seguramente que en alguno de esos pecados estamos involucrados. Algo tenemos. Y le terminamos echando la culpa a Satanás. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Saben qué es lo que pasa, hermano? Que muchas veces nos convertimos en religiosos, como aquel fariseo en Lucas 18, capítulo 18, versículos 9 al 14, ¿se acuerdan? El fariseo que estaba en la sinagoga con el publicano y decía, yo no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún soy como este publicano. El publicano dice que decía, Señor, sé propicio de mí, pecador. El Señor Jesucristo dice, de cierto os digo que este publicano descendió a su casa justificado. A medida que venimos a la iglesia, muchas veces nos convertimos en estos religiosos. Y que decimos, yo no soy como este. Y nos olvidamos cómo entramos a la iglesia. Nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Nos olvidamos cómo éramos. Nos olvidamos cuánto nos perdonó. Y muchas veces, condenamos, juzgamos, porque ese pecado está a la luz. Sin que nadie vea lo que cada uno de nosotros hace en lo oculto. El Señor Jesucristo dice que aún el que mirare a la mujer de su prójimo ya adulteró con ella en su corazón. Muchas veces juzgamos por lo que vemos que los otros hicieron, pero Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe. Y de Él no nos podemos esconder. Versículo 30, implacable. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Los pecados y sufrimiento de nuestros consiervos deberían causarnos piedad y aflicción. Esto nos enseña a llevar a la presencia de Dios tanto la perversidad de los malvados como la aflicción de nuestros consiervos, como la aflicción de nuestros hermanos.
como la aflicción de aquel hermano que está luchando y lucha con su pecado. Y lucha, día tras día, hora tras hora. Versículo 32 y 33 dice: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Siervo malvado, la falta de compasión, por lo que dice el texto, es una gran maldad. Siervo malvado, como yo tuve compasión de ti, ¿no tendrías que haber tenido compasión de este que te debía mucho menos? Hermanos, si de gracia recibimos, de gracia damos. El ejemplo del amo de misericordia que debía tener este consiervo con el que le debía 100 denarios. ¿No tuve misericordia yo de vos con todo lo que me debías? Siervo malvado. Versículo 34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. El que no está dispuesto a perdonar no será perdonado. Fíjense que la pena sigue a la culpa. ¿Sabés, Lucio? Vos no sabés lo que me hicieron. Vos no sabés la cantidad de veces que esta hermana, que este hermano me ofendió. Y yo perdonaba y perdonaba. El hecho de que el Señor Jesucristo dijo 70 veces 7 no significa que tenemos que perdonar 490 veces y basta, sino que el Señor está diciendo que tenemos que hacernos el hábito de perdonar, pero perdonar de corazón. Y concluyo con el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La pregunta del millón: ¿cómo perdono de corazón? ¿Qué es perdonar de corazón? Este Dios justo y santo, cuando vamos a Él y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, y después de unas frases decimos: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? ¿En serio? O sea que el Señor tiene que perdonarnos a nosotros como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si no lo hacemos, es una oración hipócrita. Y debemos perdonar de corazón, porque Dios mira el corazón. Es ahí donde se forja el pecado y es ahí también donde se forja el perdón. Quienes no están dispuestos a perdonar a sus deudores, a aquellos que nos ofenden, muestran que no están arrepentidos de sus propias deudas. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no tuviere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Quisiera que inclinemos nuestro rostro y en este Día Internacional de la Familia de sangre, pero yo quisiera llevarlo también a la familia de la fe. Que cada uno de nosotros podamos pensar en aquellos que nos han ofendido
o quizás que nosotros hayamos ofendido a otro. Y decía que hay una clave: ¿cómo perdonar de corazón? ¿Cómo debo hacer para perdonar de corazón? Y simplemente es tener empatía con el que nos ofendió. Ponernos en lugar de aquel que nos ofendió. Saben que muchas veces por ahí pasamos, hemos ofendido a alguien y le decimos: che, perdóname, vos sabés que no lo quise hacer. Y quizás ese hermano o hermana niega el perdón y te dice: la verdad que yo no te puedo perdonar semejante ofensa. Pero es ahí cuando tenemos que decir: dame un tiempo que voy a meditar, dame un tiempo que voy a pensar en lo que me hiciste. No me pidas que te perdone ahora, porque la verdad que me siento muy ofendido. Estoy muy dolido con lo que me hiciste. Dame un tiempito. Y ahí es cuando llegamos a nuestras casas y empezamos a pensar en esta persona, en este prójimo, en este hermano que nos ofendió. Y vamos a Gálatas 6:1 y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así podemos perdonar de corazón. Cuando nos ponemos en lugar de aquel que nos ofendió, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también en algún momento seamos tentados. El Señor conoce nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Hermano, si hay algo para perdonar, no demores más y perdona. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, siempre y cuando también nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden. Oramos. Padre nuestro que estás en... Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que nos perdones porque muchas veces nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden. Rogamos, Señor, que nos perdones porque muchas veces somos como aquel siervo que no perdonó la deuda con sus consiervos y nos convertimos en siervos malvados, en siervos malos. Señor, te rogamos por tu misericordia que nos perdones y que nos des la fuerza, que nos des el valor y la compasión y la misericordia de poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Padre bendito, gracias. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tus enseñanzas. Gracias te damos, Señor, porque nada quedó al azar. Gracias, Padre, porque tú sabías acerca de nuestras ofensas, acerca de nuestras deudas. Y nos has enseñado a perdonar de corazón, a perdonar y a olvidar. Gracias, bendito Dios. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Voy a pedir a los hermanos, por favor, que están designados para pasar los símbolos, que se acerquen y empiecen a repartir como lo hacemos habitualmente todos los domingos. Por favor, tomando cada uno el pan y la copa, la vamos pasando a nuestros hermanos y mientras recibimos el pan y recibimos la copa, adoremos a nuestro Dios y pensemos en lo que dice Miqueas 7, 18 y 19, que el Señor Dios echa a lo profundo del mar nuestras deudas, nuestros pecados.
Es Dios el Padre que cargó el pecado de todos nosotros, la culpa de todos nosotros sobre la espalda de su Hijo. Así lo dice Isaías 53:6. Mas Él cargó el pecado de todos nosotros sobre esa espalda. Y me gusta pensar que la espalda del Señor Jesucristo es la espalda de Dios el Padre. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, ahí vemos a Felipe que le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y es cuando el Señor Jesucristo dice: yo soy el que habla contigo. En Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.